oportunidad de impactar vidas. Haz clic en el enlace de la descripción ahora y ayúdanos a difundir la palabra de Dios. Yo también te digo. By Pastor Junior Lemus. Sumari. Sermón de crecimiento nos enseña a vivir una vida llena de crecimiento espiritual que cumple el propósito por el cual Dios nos llama a ser edificados. Introducción. Este es un pasaje que revela lo que nosotros somos. Jesús les está preguntando que le revelen su identidad, les pregunta a sus discípulos ¿quién decís que soy yo? Pedro le contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice que esa revelación de saber quién es Él solo puede venir del Padre que está en los cielos. Pedro también recibe de Jesús la revelación de quién es Él cuando le dice yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Le reveló cuál era su identidad, una piedra o fundamento sobre el cual fue edificada la iglesia que comenzó con los judíos y Jesús corta esa barrera y hace un solo pueblo de judíos y gentiles. Pedro identificó a Jesús como el Mesías prometido y como Dios. Ciertamente la deidad de Cristo es una verdad conocida solo a través de la revelación divina. La roca no es Pedro como individuo porque Cristo sustituyó la palabra Petra, una roca colocada en el fundamento de una edificación, por Petros, un fragmento de Petra. Cristo pudo haber querido decir que él mismo era la piedra Petra sobre la cual descansaba la iglesia y que la iglesia se construye con estas piedras que participan de la naturaleza de Petra a través de la confesión de fe en él. Pedro, por lo tanto, es la primera de muchas piedras utilizadas en la edificación de la iglesia. Dios elige la materia prima para edificar, y esa materia prima somos nosotros. La palabra nos declara que somos piedras vivas, edificadas como casa espiritual para desarrollar un sacerdocio. Note a los que Jesús escogió para convertirlos en sus discípulos y luego en apóstoles: Pedro de carácter fuerte, Tomás era incrédulo, Judas amador del dinero. Sin embargo, Dios es quien nos da la forma que necesitamos para el desarrollo de su propósito, a pesar de nuestras debilidades, porque es allí donde se perfecciona su poder. Jesús te dice hoy te diré lo que eres. Cada uno de nosotros como piedras de edificación, somos trabajadas en la cantera para el desarrollo de nuestra comisión existencial de acuerdo al propósito del Señor. Analizaremos el itinerario que como piedras es necesario pasar. 1. Nos trasladan de muerte a vida. Pablo ahora dirige la atención a los gentiles que forman las iglesias a las cuales escribe con la expresión en cuanto a vosotros. Hay dos pensamientos claves. Estabais muertos y Dios nos dio vida. Nos indica claramente nuestro estado o antes de creer en Cristo como estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estas palabras indican una condición anterior y continua como muertos, que aquí significa no la muerte física, sino la muerte espiritual en cuanto a su capacidad de responder a Dios. Quiere decir estar separados o alienados de Dios. La muerte espiritual se refiere a un estado de rebeldía en el cual el rebelde se ha separado de la única fuente de vida y está bajo condenación. La causa de esta muerte espiritual son vuestros delitos y pecados. Delitos paraptoma G3900 significa pasos equivocados o faltas cometidas como actos de la voluntad. Se usa para describir al hombre que pierde el camino o se extravía, o de aquel que no logra adquirir la verdad o se aleja de ella. La segunda palabra que Pablo usa para definir la causa de la muerte espiritual es pecado amartía, que significa errar o perder el blanco como en el tiro al blanco. Pecar significa no alcanzar la meta deseada. Incluye los errores intelectuales y los fracasos morales. Las dos palabras son prácticamente sinónimas y usadas juntamente enfatizan la condición triste y desesperante del pecador. Los delitos y pecados representan las malas obras del viejo hombre, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Además, este pasaje nos describe la naturaleza de Dios. Pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, menciona dos características de Dios, su misericordia y su amor para con cada uno de nosotros. No podemos permanecer en un estado de condenación, porque nuestro Dios es rico en misericordia, y con amor eterno nos ha amado. Siempre hay una salida en el Señor. Recordemos que Dios mandó a profetizar sobre huesos muertos y secos, y lo podemos ver en el libro de Ezequiel 37:10. Y profeticé como él me había ordenado, y el Espíritu entró en ellos, y vivieron y se pusieron en pie, un enorme e inmenso ejército, de un valle de huesos secos. Dios sopló vida y formó un poderoso ejército a su servicio. Este es el
Evangelio de Jesús que por amor nos da vida para que logremos ser parte de su gran ejército, porque la Iglesia de Cristo es un organismo que crece día a día y nuestro capitán en jefe es Jehova de los Ejercitos. 2. Nos trabajan en la cantera. Ahora que ya hemos resucitado espiritualmente pasamos a ser piedras vivas, edificándonos como una casa espiritual para ofrecer sacrificios espirituales, esto es ejercer sacerdocio. Es aquí donde comienzan a trabajar en nosotros para adquirir el diseño necesario para desarrollar nuestra comisión. Recuerda que delante de Dios eres una piedra preciosa que Él eligió y nos lleva a su cantera para darnos la forma requerida a través del poder de su palabra, tal como lo declara Jeremías 23:29. No es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca. Como piedras nos llevan a la cantera para que posteriormente estemos listas para edificar. Una piedra, para que esté lista para edificar, debe pasar por el río del Espíritu. Allí es formada y unida, por sí sola no puede edificar nada, es decir que debemos entrar el río del Espíritu de Dios y dejarnos trabajar unas piedras con otras en la corriente de su Espíritu y ser de edificación para el cuerpo de Cristo, sirviéndole en amor. Piedras que derriban gigantes. 1 Samuel 17:40. Y tomando su cayado en la mano, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en el saco de pastor que traía, en el zurrón, y con la honda en la mano se acercó al filisteo. Cuando salimos de la cantera nos meten en el río del Espíritu, en donde rozamos con otras piedras. Estos son algunos conflictos con los hermanos que nos permite que estemos lisos, es decir, suaves, tranquilos, sencillos, rectos, misericordiosos, y así poder derribar gigantes como lo hizo David con sus piedras lisas. Todo es un proceso que debemos pasar para estar listos espiritualmente y ser de bendición en las manos de Dios. Recuerda entonces que como piedras, en la cantera con el martillo palabra nos dan forma, y luego nos llevan al río del Espíritu para afinarnos y dejarnos listos para ir al cuerpo de Cristo. 3. Estamos listos para edificar. Notemos que como piedras ya nos dieron forma en la cantera y en el río del Espíritu, ahora ya podemos formar parte de un edificio cuyos fundamentos son apostólicos y proféticos, pero siendo Jesucristo la piedra angular, es decir, sabiendo que Jesús es Dios. 1 Timoteo 3:16, de lo contrario todo carecerá de solidez. Recuerde que el sello que debemos tener es que Cristo es Dios. No es por obras que uno se salva, sino para hacer buenas obras que uno es salvo. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. Hechura poema G4161 significa cosa que es hecha, o sea, obra de las manos, en este caso de Dios. Como tal, hemos sido creados en Cristo Jesús, o sea, hechos en Él. Pablo describe esta idea en otra epístola más ampliamente cuando dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Punto. El propósito divino es hacer del hombre pecador una nueva criatura completamente de su agrado y que hace las obras que a él le agradan. Este versículo nos habla que somos edificio. Esta palabra edificio viene del griego oikodomé, que está compuesta por oikos, que significa familia, y domo o dome, que significa edificar. Entonces somos parte de un edificio que sirve para edificar la Iglesia o las familias de Cristo. Dios quiere hacer de nosotros un edificio espiritual de edificación. Un edificio tiene muchas partes. Espiritualmente podemos ser puertas, ventanas, cortinas, madera, alfombra, concreto, es decir, en el templo todos podemos edificar, pero en el edificio dice que debemos estar bien ensamblados para ir creciendo. Esto nos habla de integrarnos al servicio. Aquí ya no es trabajo de martillo, es trabajo de apretar tuercas. Esto nos indica que en algunas oportunidades debemos ser apretados para que caminemos según la voluntad de Él, es enderezar nuestras acciones incorrectas, tal vez no de pecado, pero sí de afinamiento para desarrollar nuestra comisión de acuerdo a la voluntad de Dios. Ese ajuste a veces son situaciones que nos duelen mucho, pero todo sucede bajo un propósito. Romanos 8:28 declara: y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Todo es para reflexionar en lo que estamos haciendo, unas para enderezar y otras para crecer. 4. Somos un santuario espiritual. Después de ser ajustados seguimos creciendo para ser templo espiritual. En el idioma griego hay dos tipos de templos: Hierón, que es el lugar arquitectónico, y Naos, que es un templo espiritual, el cual somos nosotros, donde habita el Espíritu Santo.
Dios quiere hacer de nosotros un santuario, es decir, que busquemos y andemos en santidad. Esto no es solamente adorar y orar, sino que estemos limpios en nuestro interior. Este pasaje de Efesios nos indica que en el Gierón están los que son naos. Eres un naos en el Gierón. Hermano, su identidad es ser santo y sus obras son de sacerdote. Avancemos hacia la madurez en Cristo Jesús. 5. Morada de Dios. De edificio a santuario y de santuario a morada de Dios. Morada es hogar, vivienda, refugio, es decir que debemos convertir nuestro corazón en el lugar preferido de Dios para habitar. Dios quiere habitar en nosotros, pero dice en el Espíritu, solo de esa forma se manifestará Dios a través de nosotros. Andar en el Espíritu es no satisfacer los deseos de la carne, los cuales van en contra de la voluntad de Dios. Note los niveles de ascenso, morada de Dios en el Espíritu. Este es el proyecto del Señor en cada uno de nosotros. No solo somos santuario de edificación, somos la morada de su Espíritu. Hermano, analice detenidamente quiénes somos en Dios. Conclusiones. Dios nos dice en su palabra lo que éramos sin Él, lo que somos y el proceso que debemos pasar y lo que llegaremos a ser en sus manos. Estábamos